gusto y muchas gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Esperamos nos puedas platicar un poquito acerca de tu libro. Se va a presentar hoy, ¿no? ¿Empiezo? Sí. Ok. Bueno, hoy vamos a presentar Las Vigilantes, que es mi primera novela. Es una novela que cuenta la historia de 3 mujeres. La narradora y protagonista es una chica que se llama Julia y vivió para estudiar algunos años fuera de México y regresa, al principio de la novela, regresa a la Ciudad de México, a casa de la madre, que es una terapeuta y que ahora está jubilada, y un poco la madre le dice como, bueno, bienvenida, te amo, esta es tu casa, pero no es tu casa, ¿no? Esta es mi casa. Un poco le empuja a hacer su vida y ellas dos comparten un duelo porque la hermana menor de Julia, la protagonista, falleció cuando tenía 5 años. Entonces la madre, que se llama Catalina, y Julia comparten este duelo muy difícil de gestionar, sobre todo para Julia, quien también pues abandonó a su padre cuando era niña. Entonces en esta especie de regreso a la casa, en donde ella lo que quiere es reconectar y recordar a su hermana, pues empieza a preguntarle a la madre por Celeste, quiere recordarla con ella, quiere, bueno, porque supongo que a todos ustedes les ha pasado también cuando pierdes a alguien, después de un tiempo, después de años, ya no puedes acordarte a qué olían, cómo se reían, cómo hablaban, el timbre de su voz, el timbre de su risa. Entonces Julia está un poco desesperada por perder a su hermana por completo, por perder los recuerdos de su hermana. Y cuando la madre nota un poco esto, la madre, como es voluntaria en albergues para mujeres sobrevivientes de violencia, le dice a Julia, ¿por qué no vienes un día conmigo? Y te presento a una chica que se llama Silvia. Silvia quiere aprender a leer y escribir, tú le puedes enseñar, y ahí conoce a Silvia. Silvia está embarazada, pero no quiere quedarse con el bebé, no quiere criarlo, y quiere aprender a escribir y a leer para escribirle una carta de despedida a su bebé, en la cual explique por qué no lo va a criar. Entonces, en estos encuentros entre Julia y Silvia, en donde se crea muchísima cercanía, muchísima ternura, un poco de humor y algunos que otros cruces de límites, porque la sororidad no es perfecta, y en los encuentros también de Julia con su madre para recordar a Celeste y para hablar de cómo hacer la vida vivible a pesar de haber perdido una hija y la otra una hermana, pues se teje la novela que dura el tiempo del embarazo de Silvia. Ese es el presente de la novela. Entonces, bueno, es una novela que ha provocado reacciones muy bonitas entre las lectoras y los lectores, porque nos invita, creo, a replantearnos no solo la relación de las hijas con las madres, sino la relación entre mujeres cuando tenemos ideales y queremos ayudarnos y queremos colaborar y queremos ser feministas y queremos contribuir de alguna manera, pero realmente no sabemos cómo hacerlo. Y creo que uno de los puntos álgidos de la novela, y quizá lo que yo no pensé que fuera hacer que la gente se conectara con esta historia, es eso, como no sabemos realmente cómo colaborar, no sabemos cómo cuestionar el privilegio, cómo cederlo, no sabemos cómo acercarnos a quien creemos que necesita ayuda, cuando realmente quien necesita ayuda somos nosotras. Entonces hay mucha cercanía, hay mucha complejidad, hay mucha ternura, hay mucho cuidado, y también hay mucha transgresión, mucho descuidado, límites que sobrepasamos cuando creemos que sabemos lo que la otra persona necesita, y en realidad esa persona sabe perfectamente lo que necesita y no es nuestra ayuda, ¿no? Te acompañé. Así es. ¿Y crees que en este encuentro de la solidaridad entre mujeres se ve dificultado por lo generacional? Claro, está el tema de la edad, ¿no? Silvia es la más pequeña, Julia es, digamos, el sándwich,
Catalina es una mujer jubilada, que además es una madre que por una parte perdió a una hija, que creo que es la peor pesadilla de cualquier persona que es madre, y por otro lado que ha trabajado sin parar, que se ha preocupado también para que su hija, la que está viva, tenga las oportunidades que le ha dado. Entonces está cansada, está también harta de ser madre todo el tiempo, y también como que en esa maternidad tan compleja nos invita, me parece, la novela a liberar un poco a las madres, no exigirles ser madres totales todo el tiempo, perfectas, sino que sean madres fluidas, que a veces quieren ser madres y a veces no pueden ser madres, y que tienen sus propios duelos, pero también sus propias agendas, y que tienen que recuperar su vida, ¿no? Y por otro lado están la desigualdad de oportunidades, sin duda, ¿no? Silvia es una chica que no ha podido aprender a leer y escribir porque no ha tenido las oportunidades, porque es una como tantas niñas y adolescentes en este país que se tiene que quedar en casa para cuidar a sus hermanos. Entonces, no solo es sobreviviente de violencia, que Julia, por cierto, también lo es, sino que está embarazada y buscando cuál es la manera de gestionar estar tan cerca de un bebé como es tenerlo en la panza, me parece que es como el máximo de la intimidad en esta vida, y al mismo tiempo decidir no criarlo, que es una decisión muy difícil, muy madura en su caso, y vemos estas diferencias no solo de oportunidades y no solo de edad, sino como de comprensión. Es decir, fuimos creadas siempre de una manera en donde tenemos que desaprender. Justamente estamos revisando también un poco la obra y hablamos que hay otra pérdida más, que es la que va a tener Silvia al momento de dar a luz y de entregar lo que va a ser su hijo en adopción. Y acá, ¿cómo va a ser esta alineación de lo que es una primera pérdida entre la madre, entre Julia y Catalina, por el tema de la hermana que nos has comentado, y cómo ellas sobrellevan lo que es una nueva pérdida, de que es ver a Silvia, que entendemos que hay una nueva dinámica de una pequeña hermana que entra a la familia, a la dinámica de ellas dos, sobre lo que va a ser la entrega del niño que está por nacer? Bueno, uno de los grandes... Lo voy a hacer otra vez. ¿Pueden editar esto? Sí, okay. Sí. Una de las cosas que yo intenté al escribir esta novela fue el espejeo, es decir, la pérdida de Celeste, que es la hermana menor de Julia, de pronto se espejea o se desplaza o se proyecta con el bebé de Silvia, de quien también va a despedirse Silvia, pero también Julia, porque Julia empieza a encariñarse con Silvia y con el bebé. Entonces hay una especie como de proyecciones en donde, y seguro esto también les ha pasado a ustedes, cuando estás buscando amor, cuando te han roto el corazón, cuando perdiste a alguien irremediablemente, te quedas con un amor muy grande que no sabes dónde poner, y entonces esas pérdidas parecen análogas y esos amores y esas cercanías se confunden, ¿no? De pronto Julia confunde un poco a Silvia como si pudiera ser alguien a quien tratara como su hermana o incluso al bebé, ¿no? Y gran parte de la novela, la madre, Catalina, le está diciendo a Julia: tienes que tener mucho cuidado, tú solo estás ahí para enseñarle a leer y escribir, no eres su terapeuta, no eres su amiga, no eres su hermana. Y lo que pasa cuando las mujeres nos acercamos mucho es que nos empezamos a querer, y en ese a veces empezar a querer hay momentos en donde quieres que la otra persona se comporte como a ti te gustaría, como todas las parejas, como todas las amistades, y gran parte de lo que Julia tiene que aprender en esta novela es la libertad del otro. Justamente un poco también siguiendo como es tu línea editorial, sabemos que está Carolina y otras historias que escribiste hace 5 años atrás, que es una colección de cuentos, y también justamente abordas lo que es el concepto de pérdida y despedida y reencuentro. Eso también lo has trasladado a esta nueva obra, estos 3 pilares que van moviendo emociones. Bueno, hay una... Yo tenía
tenía una maestra que decía que un escritor siempre está escribiendo de 2 o 3 temas a lo largo de toda su obra. Es cierto que yo escribo sobre las despedidas, es cierto que yo escribo de las relaciones entre mujeres. En Carolina y otras despedidas hay un cuento que se llama Carolina, que es bastante real, en donde 2 amigas se dejan. Una amiga deja a la otra y la otra tiene que aprender que a veces las amigas te dejan. Y eso viene un poco a dar coletazos, esa complejidad de la relación, esa cercanía, ese romperle el corazón a alguien, ese momento en el cual a veces alguien te deja y no entiendes realmente por qué, y entonces empiezas a mirar en retrospectiva qué pasó, ¿no? Es como una especie de alma en los 2 libros, es cierto. Ok, pues muchas gracias. Gracias a ustedes.